Hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente bienvenidos todos a este momento de estudio. Y pues vamos a recordar esta mañana un episodio más o tal vez no un episodio, sino más bien tácticas o características, personalidad del Señor Jesucristo. Veíamos en la última pregunta de nuestro cuaderno de escuela cómo en el tiempo de Amós, qué es lo que pasaba, qué hacía el pueblo. ¿Y hacía bien a los nazareos? ¿Qué hacían? ¿O a los profetas? No. A los profetas les evitaban que hablaran la palabra de Dios. Y a los nazareos les ponían estorbo para que no cumplieran con sus votos. Y bueno, pues referente a eso, cuando vino el Señor Jesucristo, Él desde que se bautizó y empezó su tiempo de evangelización, empezó su ministerio, fue estorbando. Y Él, en el sentido de que habla el Antiguo Testamento, Él no fue un nazario. Como decir, se hizo la aclaración, Él fue un nazareno, ¿verdad? Sin embargo, el Señor fue apartado igual desde antes de su nacimiento para venir a cumplir con una misión. Y esa misión, pues, Él debía empezar después de bautizarse. ¿Y qué sucedió cuando Él se bautizó? Tal vez inmediatamente o tal vez unos días después, pero ¿quién fue el primero que empezó a estorbar? ¿Quién se lo llevó por allá? Dice que al desierto y allá lo tentó. Satanás, ahí el diablo empezó a tentarlo, a ponerle estorbo, a ponerle tentaciones. Porque el Señor, pues, era un profeta y era un apartado de Dios para una misión. Y cuando Él empezó a predicar y a llamar a sus discípulos, y empezaron ahí las gentes a oír y los sacerdotes del pueblo de Israel a oír de su fama, porque hacía muchos milagros, sanaba enfermos, y en una ocasión le dio de comer a 5,000, y en otra ocasión andaba o anduvo sobre el agua, sobre el mar, sobre las aguas del mar. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos, los maestros de Israel? En lugar de apoyarlo o de venir a verlo o de creer en él, ¿qué hicieron? Empezaron a perseguirlo, a asediarlo, a poner oposición a su misión. Empezó un movimiento muy nuevo que iba a ser el movimiento más grande para la humanidad, y lo empezó también su primo Juan Bautista. ¿Y qué le hicieron a Juan Bautista al final? Lo mataron. Lo agarraron, lo metieron a la cárcel y ahí lo degollaron. Y todo eso fue una manifestación de la grande oposición también que el mismo pueblo, porque dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice, más a los que le recibieron, dióles potestad de ser llamados como hijos de Dios. El Señor
como el Hijo de Dios y bajo esa espiritualidad, bajo esa santidad, el Señor había desarrollado unos dones muy grandes a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él se dio cuenta de toda esta maldad de los judíos. ¿Cómo se sentiría el Señor cuando le fueron a decir que habían matado a Juan Bautista? ¿Cómo se sentiría el Señor, verdad? Y él sabía todo esto que pasaba en su propio pueblo. Pero él tenía que cumplir con su misión, tanto en su pueblo como también llevar el Evangelio a otras naciones, a otros pueblos, tal vez los más cercanos allí. Pero de muchas naciones vinieron a oír su sabiduría y su fama, así como de muchas naciones vinieron a oír la fama y la sabiduría de Salomón, también vinieron a oír la sabiduría del Señor Jesús y a ser testigos de todos los milagros que Él hacía. Y esta mañana vamos a revisar dos, uno en particular, acerca de dos mujeres. Y por cierto, ayer, ¿verdad? Ayer fue el Día de la Mujer, ¿verdad? Y digo, al menos yo no estaba enterado desde cuándo ese Día de la Mujer fue establecido y por qué. Pero oyendo los comentarios, varios comentaristas hablando de cuándo se instituyó por primera vez el Día de la Mujer, ¿verdad? Pues vino, ahorita salió a relación con esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 15, 21 al 28. Otra vez el Señor había hecho muchas señales. Y entre una de ellas, primeramente, pues Él dice que convirtió el agua en vino. Aquí vamos a ver algo, Mateo 15, 21 al 28, y voy a ir leyendo poco a poco. Dice: y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Vamos a Mateo 15 primeramente, vamos a ver un poquito más adelante, más atrás. Este capítulo habla de precisamente de estorbos que los fariseos cada rato le ponían al Señor o a sus discípulos. Y en aquella ocasión contendían con Él porque sus discípulos no se lavaban las manos, ¿verdad? Antes de comer. Y entonces el Señor allí les reprendía y se ponía con ellos, y había mucho estorbo. Y llega el momento en que el Señor
En el verso 13, Mateo capítulo 15, verso 13, les dice, y esto se lo dice a sus discípulos, dice, más respondiendo él dijo, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto quiere decir mucho. Y luego dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí el Señor como que ya los da una determinación, ya los define y al final pues Él se da cuenta que en su propia nación, en su propio pueblo, había mucho rechazo hacia Él, aunque muchos, la mayoría pobres o publicanos o pecadores lo seguían y le pusieron atención. Y sus discípulos, por ejemplo, cuando Él llamó a Pedro y a Juan, y todos ellos inmediatamente lo aceptaron, no, nunca lo rechazaron, lo aceptaron, porque tenían un corazón humilde y porque había mucha necesidad de espiritualidad y de justicia en ese pueblo. Y llega Jesús hablando de justicia, hablando de humildad, haciendo milagros, echando fuera demonios. Lo aceptan. Y empieza el movimiento y empieza la envidia y el egoísmo de los sacerdotes y de los doctores de la ley. Después de este altercado ahí con los fariseos, cuando les dice el Señor, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, ¿verdad? Entonces, después de eso, el Señor toma una decisión y se va de Israel unos días. Vamos a ver a dónde se va. El verso 21, en Mateo 15, 21, dice, y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón, que está al norte de Israel, es ya, y lo que era Fenicia, de los fenicios, de los cananeos. Dice, y saliendo Jesús de ahí se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿por qué fue el Señor allá a Tiro y a Sidón si él nada más se había sido enviado a su pueblo, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Y cuando aquella mujer clamaba y decía, Señor, Hijo de David, ayúdame, ten misericordia de mí, dice, mi hija es malamente atormentada del demonio. Y el Señor no le respondió. Sabemos siempre la enemistad que hubo entre los cananeos, los judíos, así como los samaritanos con los judíos. Y después el Señor, cuando no responde, también los discípulos se llegan a él y le dicen, pues échala, dice, porque mira, no deja de molestarnos. Entonces, dice el verso 25, entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socorre. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, dice, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh
mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partido, dice, Jesús de allí vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Cuando pasamos estas lecturas y nos emocionan, ¿verdad? Como esta mujer cananea que se acercó allí y clamaba y lloraba y Señor, ayúdame. Tengo una hija atormentada del demonio. Y el Señor no le contesta. Y se nos hacen apasionantes porque al final es un relato en el cual el final tiene un final feliz. Y aquella mujer insiste y el Señor le dice, qué grande es tu fe. Y en ese momento aquella muchacha sanó, el demonio salió de ella y fue sana. Aquí hay varios aspectos que ver. Otra vez, cuando lo leemos así de corrido, pues es emocionante y nos gusta y no sabemos la historia. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué el Señor se fue para allá, para Sidón? Si su misión, como él dice yo fui enviado a salvar a las ovejas perdidas de mi pueblo. Tenemos este mismo relato, lo tenemos en el Evangelio de Marcos, donde da otros datos que Mateo no da. En Marcos capítulo 7, del 24 al 30, dice, y levantándose de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Dice, y entrando en casa, porque pareciera que el relato de Mateo nada más hace ver como si el Señor se haya ido por la ribera del mar y por ahí anduviera y por ahí se le apareció esta mujer que tenía esa hija endemoniada. Pero aquí dice, y levantándose de ahí se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. ¿Por qué el Señor no quería que se supiese? No quería, porque no quería que el pueblo de Israel o las gentes de Israel hicieran más alboroto, porque como no se llevaban con los cananeos, que mucha parte de ellos ahora son los filisteos, pero allí en esa tierra de Sidón, en esa tierra de Tiro, había muchas gentes de muchas nacionalidades. Había griegos, porque los griegos dominaron todas esas tierras antes de que los romanos vinieran a gobernar allí. Pero otra vez aquí dice Marcos, dice que el Señor quería que nadie supiera que había ido ahí, y se metió en una casa. Y exactamente así es como lo pasan en algunas de las películas que hacen de Jesús, que fue en una casa donde esa mujer desde afuera gritaba y quería que la dejaran entrar. Entonces llegan sus discípulos y le dicen, mira, pues ve y sal y dile que se vaya, porque tú nomás veniste a sanar a las ovejas perdidas de Israel. Y luego dice que él quería esconderse, dice, mas no pudo esconderse. ¿Por qué? Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que
oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y aquí hay otra cosa interesante. Muchos, si lo aplicamos hoy a nosotros como iglesia, y a veces poco caso le hacemos al tesoro que tenemos, a la palabra que tenemos. Pero muchos otros, cuando oyen de la doctrina de la iglesia o de la fama de la iglesia, quieren oír y preguntan y se acercan a Dios. Entonces, se cumple la palabra que dice, si tú pones no puedes poner una lámpara debajo de la mesa. ¿Dónde tienes que poner tu lámpara o tu luz? Encima, ¿verdad? Y todo el mundo la ve y la oye y es por demás ocultarla o tratar de ocultarlo. Como en la iglesia hoy, nosotros somos pueblo de Dios y tan solo nuestra actuación en medio de nuestro ambiente nos hace notar que no somos iguales, que hay algo. Así el Señor en ese tiempo ya se había oído su fama, y esta mujer que no era judía, que no era del pueblo de Israel, era griega esta mujer, y llegó diciendo ahí que el Señor que no se pudo esconder el Señor, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies, y la mujer era griega, sirofenisa, de nación. Los que pueden buscar en la historia de los sirios y los fenicios, ¿verdad? Allí era su área, allí fue su área durante mucho tiempo. Y luego dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora desde allí, ustedes juzguen. ¿Sería bueno esto del Señor Jesús decir eso? Cuando Él estaba viendo una necesidad tan grande y que Él sabía que Él podía hacerlo. El Señor Jesús nunca iba a negarse a algo así. Pero había un propósito otra vez. También llevar la gloria de Dios a ser conocida por esas gentes. Entonces dice que le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y el Señor dijo eso. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. ¿Qué le valió aquí a esta mujer? Otra vez hablando de mujeres. ¿Cuál fue la virtud de esta mujer? La fe. La fe. ¿Y ella conocía al Señor en persona? No. Había oído de Él, había oído de su fama, había oído que sanaba enfermos. Entonces, cuando el Señor le dice, ¿no? O sea, primero Él no le contesta, en el libro de Mateo dice, Él no le contesta. Y ya después cuando sus discípulos le insisten, Él dice, pues yo nada más vine a los hijos de mi pueblo, a los hijos de Israel. Y hasta le dicen, pues entonces sal y échala, dile que se vaya. Pero la mujer insiste. El Señor estaba probando ahí la fe de esta mujer. Y ahora la mujer tuvo fe. Sí, creyó, sí. Fue sana su hija, sí. Fue echado fuera el demonio, sí.
Ahora ustedes o nosotros todos sacando conclusiones, a partir de ese milagro allí, en Sidón, en Tiro, ¿esta mujer qué haría? ¿Lo dejaría oculto? ¿Aquel milagro se quedaría oculto allí, en esa área al norte de Israel? ¿No? Muchos a partir de allí, de esa nación, iban a seguir a Jesucristo, iban a seguir la fe. Fue un propósito del Señor que Él, mirando que los de su pueblo le estorbaban mucho y no lo dejaban hablar y le ponían obstáculos, se fue para allá, pero también el propósito fue ir e iniciar allí, presentar a aquellas gentes la gloria de Dios. Otra vez, cuando hablamos y decimos, bueno, ¿se quedaría ese milagro ahí oculto y ya? No, si esta mujer tuvo fe antes de que su hija fuera sana, pues después ella no ha de haber gritado a los cuatro vientos, como decimos nosotros hoy. Y de ahí se regresó, dice la palabra que de ahí se regresó el Señor, lo que leíamos hace ratito, se regresó a Galilea, de donde se había salido. Y dice que allí se fue a un monte y llegó mucha gente con enfermos, cojos, mudos, endemoniados, sordos, paralíticos, y hizo muchas sanidades, muchos milagros, y los sanó. Este relato, hermanos, es de alguna manera parecido al de la mujer samaritana. Igual, los judíos no se llevaban con los samaritanos, viceversa. Y de repente el Señor llegó ahí, a este lugar, y dice que tuvo sed. Y llegó allí una mujer samaritana y le dijo, dame de beber. Y luego, ¿qué le dijo la mujer? ¿Se acuerdan qué le dijo aquella mujer? Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y dice, si tú me das de esa agua, yo te daré de otra, que si la tomas nunca volverás a tener sed. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed. Y cuando el Señor está hablando con ella percibe y dice, paréceme que tú eres profeta. Ella tampoco conocía al Señor. Pero con esto vemos, con estas actuaciones del Señor, como administrando su tiempo, como administrando su trabajo para llevar a cabo su obra. Él se dio un tiempo para ir a Samaria, Él se dio un tiempo para ir a Fenicia, a Tiro, a Sidón. ¿Y a quiénes fue? Con quienes llegó o de quienes se valió? Porque pienso que el Señor bien sabía que ahí en Sidón había una mujer que tenía una hija endemoniada. Y luego vino y acá y a propósito para mí, fue y se sentó allí en ese pozo y le dijo a aquella mujer, dame de beber. Esta mujer, con cierta percepción, le dice, paréceme que tú eres profeta. Porque allí le descubre a ella, dice, tú has tenido 5 maridos. ¿Se acuerdan de esta historia? Y luego ella dice todavía, dice, sé que el Mesías ha de venir. Era samaritana y ella sabía
que el Mesías había de venir. Y es cuando el Señor le dice, pues ese Mesías soy yo. Y entonces, ¿qué hizo esa mujer? ¿Se quedó con las palabras de Jesús, con ella? ¿Con esa plática ahí se quedó? ¿O fue a su casa, fue a su pueblo y les comentó de lo que había visto? ¿Y qué fue a decirles? El Mesías ya apareció, el Mesías ya está aquí. Si quieren vamos a leer un poquito en San Juan capítulo 4. Dice aquí que el verso 4, el verso 3, que dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea, y era menester que pasara por Samaria. El verso 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sichar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba ahí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conoces el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Y luego Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ustedes, otra vez aquí, el Señor como que se antepone. El Señor bien sabía que aquella mujer no tenía marido, pero a propósito le dice, ve y llama a tu marido. ¿Y qué le responde la mujer? No tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ahí es cuando le dice, Señor, paréceme que tú eres profeta. Otra vez ya lo hacía con la intención el Señor. Cómo administraba su manera de hablar, de inquirir, de presentar o de presentarse él mismo. Después de todo eso, en el verso 25, dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy
que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Fíjense también la grandeza de sus discípulos. Hemos hablado varias veces de los discípulos en diferentes ocasiones, cómo se comportaban. Y en este tiempo es muy difícil hallar de este tipo de discípulos, porque yo les aseguro que si alguno de ustedes o a mí me ven hablando por ahí en la calle con alguna mujer, luego van a empezar a murmurar, porque esa es la malicia, la mala costumbre, ¿verdad? Pero aquí dice que los discípulos sí se maravillaron de que hablaba con una mujer, pero dice, más ninguno dijo, ¿qué preguntas o de qué hablas con ella? ¿Lo inquirieron? No. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, estas historias otra vez las protagonistas o los protagonistas son el Señor Jesús, sus discípulos y estas mujeres. Otra vez se quedó esta mujer callada de esa plática que tuvo con el Señor Jesús. La ocultó o fue allá a su casa y le dijo a los de su pueblo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y ahí empezó otro camino, otra área, otra manera para expandir la evangelización. Pero mi pregunta es, ¿qué sucedió en esta mujer? ¿Tuvo perspicacia? ¿O simplemente cuando Jesús le decía cosas y cosas, ella ya se quedó callada? No, ella alcanzó a mirar que el Señor era un profeta. Y tuvo fe y fue a compartirlo con los suyos. Y era samaritana, no era del pueblo. La mujer cananita o cananea igual. Ella salió a ver que por más que el Señor trató de esconderse, ella se dio cuenta y fue a buscarlo. Y fue a rogarle y fue a pedirle. Y el Señor se negaba, dice esto. Dice, no es lícito que yo dé la buena comida a otras personas, ¿verdad? Como dijo los perrillos, porque así consideraban a esos pueblos que no eran de los judíos, así eran. Al final, hermanos, en esto vemos la actitud de la mujer, de las mujeres, que a veces ellas son más sensibles o más aptas para recibir la palabra, para recibir el Evangelio. Y es cierto, los que evangelizan, los que han tratado de evangelizar, se darán cuenta que así es. Y ponen más atención. Y el ejemplo aquí está, y a través de ellas, porque no nada más son ellas dos. La Biblia habla de más, como de una mujer que se llamaba Lidia, y a través de esa mujer Lidia vino el Evangelio a su pueblo también. O de la persistencia de aquella mujer que quería que se le hiciera justicia
Y el juez se hacía del rogar y se hacía del rogar hasta que dice, bueno, porque ya no me estés molestando, te voy a hacer caso. Entonces, hablando de las hermanas, de las mujeres, son más sensibles y tienen que desarrollar este don, porque pueden ayudar mucho. Y aprendemos de ellas y aprendemos también de la manera como el Señor Jesús en 3 años, después de que fue bautizado, tuvo que administrar su tiempo y organizar su pensamiento para ir a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, para que el Evangelio fuera esparcido. Y él buscó la manera de liberarse, de ir para acá, de ir para allá, sin que los judíos se dieran cuenta. Porque los judíos, ¿qué hacían? En lugar de aceptar, ponían tropiezos. Y así fue hasta el final. Le pusieron tropiezo, pero el Señor cumplió. Igual nosotros hoy, hermanos, no, aunque haya tropiezos y hay tanta oposición, en medio de este mundo pues con una mente tan fuera, ¿verdad?, del conocimiento de Dios. Pero nosotros debemos hacernos camino, abrirnos camino igual y buscar la manera de cómo también predicar el Evangelio. De gracia, dice, de gracia recibimos, tenemos que dar también de esa gracia. Hermanos, pues Dios nos bendiga y hay que irnos preparando para la ceremonia, nuestra ceremonia de la comunión con el Señor, de la Santa Cena. Hermanos, Dios nos bendiga, paz a vosotros.